Por esto le era familiar aquella máxima del Kempis que vemos puesta como título de los ejercicios y como resumen de toda su estrategia, que, en materia espiritual, tanto adelanta cada uno, cuanto se hace violencia a sí mismo y sale de todo interés y conveniencia propia. Esta doctrina repetía particularmente a los hombres de grandes pasiones y según los pasos que daban por este camino era el amor que les manifestaba. Dos características espirituales deseaba en los de la Compañía de Jesús. La primera es la total unión con Dios que resulta de haberse uno entregado a buscar siempre y en todas las cosas la mayor gloria divina. El jesuita no debe esperar a la oración para hallarse con Dios, sino que todas las cosas han de serle oración, y esta es cualidad más estimable que el saber pasar largas horas en quietud espiritual. Es imposible llegar a esta unión con Dios si el amor del alma, es decir, su intención, no está tan purificada que ame a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. La segunda característica es la obediencia también total, es decir, tal que por ella se entregue toda la persona, facultades exteriores, voluntad y entendimiento. Esta cualidad del jesuita es consecuencia de la primera. La obediencia es holocausto, es decir, oblación y sacrificio total de sí mismo a la gloria de Dios. Ninguna otra cosa, ni todas juntas, llegan al valor de esta entrega, porque nada tenemos tan precioso en nuestras manos como nuestra alma. Además, ningún otro medio nos manifiesta tan clara tan cierta la divina voluntad como el superior a quien hemos tomado como tal por amor de Dios, para que sea el oráculo de la voluntad divina. A quien hace esto, es imposible que Dios no le guíe con toda seguridad al fin de su gloria divina. Así nada damos a los hombres, nada tampoco a las cosas, todo lo damos a Dios y por esto dice San Ignacio que, la vera obediencia no mira a quién se hace, más por quién se hace, y si se hace por solo nuestro Criador y Señor, al mismo Señor de todos se obedece, por donde ninguna cosa se debe mirar si es uno o si es otro, el que marida, pues a ellos ni por ellos tomando con sana inteligencia no se hace obediencia alguna, más a solo Dios y por solo Dios nuestro Criador y Señor. 2 grados El gobierno de San Ignacio CFUNDABA en amor de padre. Los perseguidores de la Compañía de Jesús en el siglo XVII redujeron a 3 durísimas palabras la caricatura de la vida interna jesuítica: se juntan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. Esta definición convendría perfectamente entre los jesuitas una definición de la compañía, a la cual llaman Socieia Sainoris, compañía de amor, la cual puede derivarse, tanto de la teoría como de la práctica de San Ignacio. Empecemos por la teoría. Dicha definición se encuentra a la letra en San Ignacio y en San Francisco Javier. Mientras que San Ignacio estampaba en la primera página de las Constituciones que la primera ley de la compañía ha de ser la interior ley de caridad y amor, que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones. San Francisco Javier escribía de la India al mismo fundador, que ponía su ideal en, a los que me parecía que eran para la compañía, con amor y caridad tratarlos. Por me parecer que compañía de Jesús quiere decir compañía de amor y conformidad de ánimos y no de rigor ni temor servil. 8. Maravillosa correspondencia de ánimo y aun de palabras que manifiesta bien claramente que la compañía vivía de una sobrenatural savia de caridad. La dulce caridad que entre aquellos primeros padres existía, en ninguna parte la podemos ver tan bien pintada como en las cartas admirables de San Francisco Javier. Marcha este a la India, y por el camino, y llegado ya a Goa, escribe a los hermanos rogándoles que le enseñen cómo ha de salvar a aquellos infieles, porque placerá a su divina majestad darnos por vosotros a conocer de la manera que lo habernos de servir. En otras cartas les dice que sueña con ellos de noche y de día, que siempre los ve como si presentes los tuviese, y esto lo atribuye a las oraciones que por él hacen. He aquí unas palabras divinas para que jamás me olvide de vosotros por continua y especial memoria, para mucha consolación mía. Os hago saber, y carísimos hermanos, que tomé de las cartas que me escribisteis vuestros nombres escritos por vuestras manos propias, juntamente con el voto de la profesión que hice, y los llevo continuamente conmigo por las consolaciones que de ellos recibo. 11. Y estas otras, cuando comienzo a hablar en la Santa Compañía de Jesús, no sé salir de tan deleitosa comunicación, ni sé acabar de escribir. No sé con qué mejor acabe de escribir que confesando a todos los de la compañía que si alguna vez me olvidase de la compañía del nombre de Jesús, quede olvidada mi mano derecha.
Otra carta acaba con estas palabras: así acabo sin poder acabar de escribir el grande amor que os tengo a todos en general y en particular, y si los corazones de los que en Cristo se aman se pudiesen ver en esta presente vida, crid, hermanos míos carísimos, que en el mío os veríais claramente. Y si no os conocierais, mirándoos en él sería porque os tengo en tanta estima, y vosotros, por vuestras virtudes teneros en tanto desprecio, que por vuestra humildad dejaríais de os ver y conocer en él, y no porque vuestras imágenes no estén impresas en mi ánima y corazón. Pero vamos a la práctica, más conveniente que la teoría, y contemplemos el gobierno paternal de San Ignacio. Padre, y Padre suavísimo y dulcísimo era antes que todo San Ignacio para sus hijos, y este amor de padre era, según dice el padre Rivadeneira, el primero y principal le usaba para adelantarlos en perfección. Quería que este amor fuese a todos patente, y era de ver cómo cada uno se tenía por particularmente amado. Nada más natural que hablar un padre siempre bien de sus hijos, así como nada más monstruoso que lo contrario. Ignacio no solamente cumplía perfectamente esta ley, sino que no podía sufrir que nadie hablase mal de los que él tanto amaba, y todo lo echaba a buena parte, de tal manera que habían pasado a proverbio doméstico lo que llamaban interpretaciones del P. Ignacio. El amor exige trato íntimo y obras verdaderas, lo demás no son sino palabras engañosas o sin sentido. Ignacio recibía siempre amorosamente a sus súbditos, estos sabían bien que siempre le hallarían bien dispuesto, y jamás se llevaban un desengaño. Algo de particular debe tener la mesa cuando la vemos constituida como en centro de la convivencia familiar y costumbre universal de todos los pueblos para manifestar benevolencia para con un forastero. Ignacio entendía perfectamente esta misteriosa fuente de simpatía, y hacía que por turno todos comiesen a su lado, no solo los padres, sino hasta el cocinero y el portero. Y cuentan los testigos delicadezas maternales que en estas ocasiones usaba, argumento a todos evidentísimo de la caridad de su alma. Eran particularmente amorosas estas manifestaciones con los tentados, con los huéspedes, con los que venían de viaje. Un flamenco gigantesco contaba el salto gentilísimo que dio un día San Ignacio, que era de baja estatura, para colgarse de su cuello, una vez que estaba triste y tentado en su vocación. El P. Rivadeneira tenía una riquísima experiencia personal, no solo de las manifestaciones de maternal amor, sino también de la condescendencia con sus travesuras de cuando entró muchacho de 14 años. Para los enfermos convalecientes y personas delicadas era una verdadera madre. No hay madre, dice Rivadeneira, que tenga tanto cuidado de sus hijos como Ignacio lo tenía de los suyos. Quería saber si alguno de casa se hallaba mal de salud, y al comprador mandaba que 2 veces al día viniese a decirle si había traído lo necesario para los enfermos. Eran muy pobres, pero no quería que a los enfermos les faltase lo conveniente, y por eso hacía vender lo que en casa no era estrictamente necesario, y en caso apurado quería que ni los vasos sagrados fuesen perdonados. Viendo que nuestros jóvenes se debilitaban por el fervor del espíritu y de los estudios, en tiempo en que se pasaba en casa mucha necesidad, hizo edificar una casa de campo, diciendo: «Más estimo yo la salud de cualquier hermano que todos los tesoros del mundo». Decía que atribuía a particular providencia de Dios que él estuviese enfermo para que así aprendiese a compadecerse de los que lo estaban. Una vez en que, por una grave enfermedad, tuvo que confiar todo el gobierno a un vicario, solamente se reservó el que le diesen cuenta de la enfermería. No podía tolerar que lo que se hacía por los enfermos lo tuviese nadie por singularidad. En esta materia dice más un hecho que 1000 palabras. Cuenta de sí mismo el P. Rivadeneira que habiéndole sangrado de un brazo, no solo le hizo velar toda la noche, sino que el buen padre 2 o 3 veces envió quien reconociese el brazo y viese si estaba bien atado. Yendo una vez de viaje con el P. Laínez, diole a este un dolor gravísimo de repente, y lo que para su remedio y alivio hizo nuestro padre fue buscar una cabalgadura, dando por ella un real, que solo habían allegado de limosna, y envolviéndolo con su pobre manteo le subió en ella, y para animarle más. Iba siempre delante de él corriendo de pie, con tanta ligereza y alegría de rostro y ánimo que el P. Laínez decía que apenas podía atener con el 1437. Estaba enfermo uno de sus compañeros en un lugar distante de donde a la sazón estaba Ignacio. Este corrió a visitarlo, y el enfermo, sea por el gozo de ver a su padre, sea por gracia especial de Dios nuestro Señor, quedó curado de su enfermedad.
Del amor universal que a todos tenía, escribe el padre Cámara, siempre es más inclinado al amor, y esto en tanto grado, que todo parece el amor, y así es tan universalmente amado de todos parece el amor de todos, que no conoce ninguno de la compañía que no le tenga grandísimo amor y que no juzgue ser muy amado del Padre. Señal de este grande amor es la alegría y gusto que tenía en hablar y oír hablar de las cosas de los hermanos. Hacía que leyesen 2 o 3 veces las cartas de edificación y las nuevas de los colegios. Una vez me llamó, estando en la casa de campo el año de 55, y hablándome con sumo gusto de esta materia, me dijo que echase la cuenta de cuántos estarían entonces en la compañía, y me acuerdo que hallamos 900. Cuando yo fui de aquí, me hablaba muchas veces nuestro padre de los hermanos de Portugal y de la India, alegrándose en extremo hasta de oír cómo comían, cómo dormían, cómo vestían y otras muchas particularidades y menudencias, tanto que, estando un día preguntándome muchas de los de la India, dijo: cierto yo me holgaría de saber, si posible fuera, cuántas pulgas les muerden cada noche. Jamás le oyó nadie decir palabra alguna que pudiese agraviar, hasta cuando convenía corregir una falta, nunca usaba de palabras generales, como es decir a alguno: sois un desobediente, o perezoso, o soberbio, sino que solo reprendía aquel hecho particular. Las faltas las decía al mismo interesado, nunca a tercera persona, si no era necesario para la corrección. No murmuraba de otros ni permitía se murmurase, leía ante de sí, y siempre tenía a punto alguna palabra para disculpar al prójimo. Si alguno faltaba, procuraba hacerle conocer y reconocer su culpa. Después hacía que el mismo culpado se impusiese la penitencia, y entonces, muy frecuentemente la disminuía. Así, dice un testigo de vista que casi nunca se vio a nadie enojado por una corrección o castigo. Pasado ya el caso, Ignacio trataba a las personas como si nunca hubiesen faltado. Podían todos estar bien seguros, dice Rivadeneira, que ni en obras, ni en palabras, ni en trato, ni en rastro ni memoria de aquellas faltas, como si nunca las hubiesen cometido. Ignacio, que pedía a sus hijos una obediencia tan perfecta, no solía poner ante sus ojos la autoridad cruda y escueta, sino apoyada en las razones que tenía para mandar y endulzada por la condescendencia del amor. Cuando se le pedía una cosa que él veía no poder conocer, la negaba, pero añadiendo, si era posible, las razones que a ello le movían, con lo cual dejaba al súbdito convencido y consolado. Cuando podía conceder lo que le pedían, hacíalo de buen grado, representando las razones en contra, añadiendo, sin embargo, que más fuerza le hacía el deseo de complacer. Estudiaba las aptitudes e inclinaciones de cada uno, para acomodarse a ellas en cuanto era posible. Pedía a todos que estuviesen indiferentes para todos, pero él se adelantaba a estimar las cualidades de cada uno y aprovecharlas en lo que podían dar mejor resultado. Tenía gran confianza en sus hijos, no de palabras solamente, sino también de obra. Al que él daba como formado en la compañía, le enviaba a cualquier parte sin temor alguno y le daba toda la autoridad. Nada de aquel raquitismo de los que creen que nada está bien mandado si no pasa antes por sus manos. Hasta al ser consultado, después de dar su parecer, solía añadir: vos, que tenéis la cosa ante los ojos, veréis mejor lo que conviene hacer. Usaba también el dar cartas en blanco, firmadas de su mano, para que viesen sus hijos primera plena confianza que en ellos tenía depositada. Las grandes cualidades no suelen nacer de una vez, sino que requieren formación. Ignacio ponía gran empeño en educar las facultades que veía en sus hijos, y el medio más ordinario era el de darles responsabilidades, según el peso que podían llevar. Entendía también que no todas las perfecciones se hallan juntas, sino que uno puede ser eminente en un ramo y muy inferior en otro. Por esto daba en cada cosa la superioridad al que la merecía, aunque en otras tuviese que estar sujeto y obedecer. El gobierno entendía el que debe ser muy ilustrado en el consejo, pero muy expedito en la ejecución. Por esto rodeó a todos los superiores de la compañía de consultores y admonitores con quienes hayan de aconsejarse antes de tomar una determinación, pero sin ligarlos a seguir su opinión. Gobernar entendía que es sacrificarse, no buscando ninguna ventaja para sí mismo. Por eso decía que era mal sistema acomodar los negocios a la persona, y no la persona a los negocios, verdad la más exacta y universal al tratarse de los negocios espirituales del bien de las almas. Entonces no hay trías ley que la del apóstol, hacerse todo a todos.
Correspondían los hijos a su padre con un amor ternísimo, como pondera el padre Rivadeneira con estas palabras: como el Santo Padre era tan padre, y tan amoroso con todos sus hijos, así ellos se le mostraban hijos obedientes, y le entregaban sus corazones para que dispusiese de ellos y de todas sus cosas sin contradicción ni repugnancia. Porque, por este amor, no solamente era padre y maestro, sino también dueño y señor de sus súbditos. Él cuidaba de ellos, y ellos descuidaban de sí. Ellos trabajaban hasta cansarse sin tenerse respeto a su salud por el gran cuidado que sabían tenía de ella el padre, y que cuando se hallasen en necesidad de descanso le hallarían muy cumplido. Y había una santa contienda entre el Santo Padre y sus hijos, queriendo los hijos tomaría mayores cargas que eran sus fuerzas, y el padre quitándoles alguna parte de las que podían llevar, y con una religiosa porfía, reverenciando y obedeciendo los hijos a su padre, y el padre mirando por sus hijos con un amor solícito y dulcísimo que no se puede con palabras explicar. Cuando los hijos estaban lejos de San Ignacio, el mayor consuelo era para ellos sus cartas. San Francisco Javier tiene en su epistolario intensísimas expresiones en este sentido. El P. Polanco dice que solo el retrasar la contestación era como privar de la leche a los pequeñitos y lo miraban como un castigo. Notemos que dice esto un hombre que aparentemente habría tenido motivos para hablar de la dureza de San Ignacio. Porque es de advertir que, si alguna aspereza usaba en el trato, no era con los menos estimados, sino con los amigos más íntimos. Digamos sobre esto una palabra. Es cierto que San Ignacio trató secamente a algunos de la compañía de un mérito eminente, como los padres Laínez, Nadal, Polanco. Lo veían todos los contemporáneos y lo sentían los interesados, a veces hasta derramar lágrimas. Pero al mismo tiempo que hacía esto se fiaba de ellos como de sí mismo, les confiaba todos los grandes negocios de la compañía y, a espaldas suyas, cuando se ofrecía la ocasión, hacía de ellos y de su virtud las más grandes ponderaciones. ¿Por qué esta conducta que parece contradictoria? Todo nacía del grande amor que les profesaba, el cual le movía a fundarlos sólidamente en las más perfectas virtudes, precisamente porque había de poner sobre ellos un peso extraordinario de responsabilidad. Así lo entendían ellos mismos, que todo ello procedía de una fuerte caridad, y por esto nadie tuvo para con San Ignacio un amor tan profundo y tan filial como estos y hombres extraordinarios. En lo cual debe tenerse en cuenta una muy prudente observación del P. Rivadeneira. El santo patriarca, tanto por la luz extraordinaria que de Dios tenía como por su autoridad para con todos sus hijos, podía usar medios que en él caían muy bien, mientras que en otros superiores serían imprudencias, y por esto nadie debe arriesgarse a imitar ejemplos extraordinarios, más aptos para la admiración que para la práctica. Lo cual debe también tenerse en cuenta en el punto de las penitencias graves que San Ignacio daba a las veces por faltas ligeras. Él miraba en ello, no solo el caso concreto que todos contemplaban, sino también la influencia que podía tener en la formación del espíritu de la compañía, que, como padre amoroso, pretendía dejar bien asegurado. Pero estos mismos hechos excepcionales prueban con evidencia que los hijos de Ignacio correspondían amorosamente al amor de su padre. El P. Rivadeneira da dos razones de esta correspondencia: la primera, la opinión que tenían de su sabiduría, que ésta es gran motivo para que los hombres amen y estimen al que tienen por muy sabio. La segunda, lo mucho que él los amaba, que en fin el amor naturalmente cría y engendra amor. Y todos sabían que los tenía como a hijos muy queridos y que él les era amorosísimo padre. Y allende de esto, como él conocía tan bien lo que pesaba cada uno y dónde llegaban sus fuerzas espirituales y corporales, no echaba más peso a nadie de cuanto podía suavemente llevar, y aun de esto aflojaba un poco y quitaba parte, porque no fuesen sus hijos oprimidos con la carga, antes la llevasen con alegría y pudiesen durar en ella. Capítulo 4. Santidad de Jemplar de San Ignacio. Un grado San Ignacio, personificación de la santidad de la compañía. Todo este libro es una historia de la santidad de Ignacio, pero queremos escribir este capítulo para declarar más particularmente cómo él es el santo típico y ejemplar de la compañía de Jesús. Sus contemporáneos lo miraban como encarnación de nuestra santidad apostólica, de manera que más aprendían de él que de la ley escrita. Muchos testimonios podríamos aducir, pero nos limitaremos a los de los padres Cámara y Rivadeneira, porque son los que con mayor atención le contemplaron para dejarnos una pintura de sus virtudes.
Escribe el padre González de Cámara, en todo su modo de proceder observa todas las reglas de los ejercicios exactamente, de modo que parece primero los haber plantado en su ánima, y de los actos que tenía en ella sacado aquellas reglas, y lo mismo se puede decir de Gerson Kempis, y así no parece otra cosa conversar con el padre sino leer a Juan Gerson, puesto en ejecución. Lo mismo se puede decir de las constituciones, máxime del capítulo en que pinta al general, en el cual parece haberse pintado a sí mismo. 1. Estas últimas palabras las repite casi a la letra el padre Rivadeneira. Vamos, pues, a las constituciones y tomemos el retrato que allí hace del general de la Compañía de Jesús. Cuanto a las partes que en el propósito general se deben desear, la primera es que sea muy unido con Dios nuestro Señor, y familiar en la oración y todas sus operaciones, para que tanto mejor de él, como de fuente de todo bien, impetre a todo el cuerpo de la compañía mucha participación de sus dones y gracias, y mucho valor y eficacia a todos los medios que se usaren para la ayuda de las ánimas. La segunda, que sea persona cuyo ejemplo en todas virtudes ayude a los demás de la compañía, y en especial debe resplandecer en él la caridad para con todos prójimos, y señaladamente para con la compañía, y la humildad verdadera, que de Dios nuestro Señor y de los hombres le hagan muy amable. Debe también ser libre de todas pasiones teniéndolas domadas y mortificadas porque interiormente no le perturben el juicio de la razón, y exteriormente sea tan compuesto, y en el hablar especialmente tan concertado, que ninguno pueda notar en él cosa o palabra que no le edifique, así de los de la compañía, que le han de tener como espejo y dechado, como de los de fuera. Con esto sepa mezclar de tal manera la rectitud y severidad necesaria con la benignidad y mansedumbre que ni se deje declinar de lo que juzgare más agradar a Dios nuestro Señor, ni deje de tener la compasión que conviene a sus hijos, en manera que aun los reprendidos o castigados reconozcan que procede rectamente en el Señor nuestro y con caridad en lo que hace, bien que contra su gusto fuese, según el hombre inferior. Y asimismo la magnanimidad y fortaleza de ánimo les es muy necesaria para sufrir las flaquezas de muchos y para comenzar cosas grandes en servicio de Dios nuestro Señor, y perseverar constantemente en ellas cuando conviene, sin perder ánimo con las contradicciones aunque fuesen de personas grandes y potentes, ni dejarse apartar de lo que pide la razón y el divino servicio por ruegos o amenazas de ellos, siendo superior a todos casos, sin dejarse levantar con los prósperos ni abatirse de ánimo con los adversos. Estando muy aparejado para recibir, cuando menester fuese, la muerte, por el bien de la compañía, en servicio de Jesucristo, Dios y Señor nuestro. La tercera es que debería ser dotado de grande entendimiento y juicio, para que, ni en las cosas especulativas, ni en las prácticas que ocurrieren, le falte este talento, y aunque la doctrina es muy necesaria a quien tendrá tantos doctos a su cargo, más necesaria es la prudencia y el uso de las cosas espirituales e internas, para discernir los espíritus varios, aconsejar y remediar a tantos que tendrán necesidades espirituales, y asimismo la discreción en las cosas externas y modo de tratar de cosas tan varias, y conversar con tan diversas personas de dentro y fuera de la compañía. La cuarta, y muy necesaria para la ejecución de las cosas, es que sea vigilante y cuidadoso para comenzar y extremo para llevar las cosas al fin y perfección suya, no descuidado y remiso para dejarlas comenzadas imperfectas. La quinta es acerca del cuerpo, en el cual, cuanto a la sanidad, apariencia y edad, debe tenerse respeto de una parte a la decencia y autoridad, de otra, a las fuerzas corporales que el cargo requiere, para en el poder hacer su oficio a gloria de Dios nuestro Señor. La sexta es acerca de las cosas externas, en las cuales las que más ayudan para la edificación y el servicio de Dios nuestro Señor en tal cargo se deben de preferir. Y tales suelen ser el crédito, buena fama y lo que para la autoridad, con los de fuera y de dentro, ayuda de las otras cosas. Hasta aquí las palabras de las Constituciones 2. 2. Unión con Dios. El fundamento esencial de todas esas espirituales perfecciones del cual en cierta manera todas se derivan, es aquella primera cualidad de la unión con Dios nuestro Señor. Notemos, sin embargo, que unión pide San Ignacio, no solo unión de oración, sino también en todas las acciones, es decir, unión de todo el hombre, no solo de ideas y sentimientos, sino uno práctica y efectiva, unión, no solo habitual, sino actual, hasta el grado que sea posible en esta vida de miserias. Los pasos de esta unión son conocimiento altísimo de Dios y de su ideal, fortísimo enamoramiento, purísima intención de agradarle, exacto cumplimiento de su voluntad en todas las cosas.
Bien se ve que esto no puede reducirse a la unión contemplativa de la oración, sino que pide otra permanente que vivifique toda acción. Esta es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esta ha de ser la vida de todo apóstol. Los ejercicios y las constituciones que de ellos nacen, es cierto que tienden a formar hombre de esta clase. Por esto decía Ignacio que tenía como oración más provechosa el hallar a Dios en todas las cosas que el dar mucho tiempo a la quietud. Pero tengamos en cuenta que esto era después que, por largas meditaciones y contemplaciones, había el alma subida a la unión divina, le había inspirado la purísima intención de complacer a la divina bondad por sí misma, y le había enseñado a amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Entonces diríamos más bien que toda acción es contemplación por la actual unión que causa con la voluntad divina, y hasta por la ternura de devoción que inspira al corazón espiritualizado. Vamos a Ignacio, y hallaremos en él como un ideal de este modo de unión divina. Confesaba un día al padre Rivadeneira que él parecía hecho para estar con Dios, y otras veces afirmó que a Dios le encontraba siempre que quería. Dijo al mismo padre que le parecía que no podría vivir si no sintiese en su alma una cosa que no era suya, ni podía serlo, ni era cosa humana, sino cosa puramente de Dios. Aquí tenemos la unión mística experimental que es evidentísimo que poseía Ignacio en grado extraordinario. De aquí nacía una luz clarísima de la voluntad de Dios aplicada a cada cosa y un fervoroso afán de cumplirla él y hacerla cumplir a todos. Así nos dice el P. Rivadeneira que de la cosa más pequeña, subía de un vuelo más alto que todos los cielos y se abismaba más hondo de lo que pueden penetrar los sentidos. Para él no había cosas grandes ni pequeñas porque todas las miraba delante de Dios, ante el cual no tienen más valor que el de su conformidad con la voluntad divina. Decíase de él que parecía leer siempre como escrita en las cosas la santa voluntad de Dios. Esta había llegado a ser para él y para todos la teoría única y total de la vida y de todo el universo. Y como sólo la voluntad libre del hombre puede quebrantar esta ley de armonía universal de todas las cosas, por esto ordenaba todos sus actos a conocer y cumplir en cada caso concreto la voluntad de Dios. El final invariable de todas sus cartas es este: acabo rogando a Dios que nos dé luz para que su divina voluntad siempre sintamos y aquella enteramente la cumplamos. Javier, que conocía bien a su padre, en aquella carta, oración que de la India le escribía, esto le pide únicamente, que suplique al Señor, gracia de conocer ciertamente, y cumplir perfectamente, su santa voluntad. Recojamos algunos testimonios contemporáneos que confirmen estas ideas. El P. González de Cámara, un día que salió de casa con San Ignacio, al volver hizo esta descripción: el padre, todo el camino fue en oración, según se colegía de la mutación del rostro, y es cosa mucho de notar la facilidad que tiene en unirse con Dios por oración. Acordarme he de cuántas veces le hallé encerrado en su capilla, en tal modo devoto que parece que se le podía ver en el rostro, aunque continuamente parece que se le puede ver esto. Acuerdóme que todas las veces que entré en la capilla, que fueron muchas, le hallé con un rostro y semblante tan resplandeciente, que me quedaba espantado y como fuera de mí, porque lo que en él observaba no era lo que había visto muchas veces en otras personas devotas, cuando están en oración, sino que claramente parecía cosa celestial y extraordinaria. Traslucíase y de continuo se manifestaba la interior devoción de nuestro Padre en la suma paz, sosiego y compostura de su rostro. Por ninguna nueva que le diesen o cosa que aconteciese, alegre o triste, espiritual o temporal, daba en su gesto la más pequeña muestra de movimiento o alteración interior. Cuando quería agasajar a alguno, le mostraba tanta alegría que parecía que le quería meter en su corazón. Tenía los ojos de suyo tan alegres que, según me contó el P. Laínez, queriendo un endemoniado en Padua darle a conocer por señas, y diciendo de él cosas de mucha alabanza, empleó esta perífrasis: un españolito, pequeño, algo cojo, que tiene los ojos alegres. Del mismo P. Cámara son las siguientes notas: el padre dice que nunca se atreve a hacer ninguna cosa de momento, aunque tenga todas las razones, sin hacer recurso a Dios. Respondió, en cierta ocasión dormiremos sobre ello. Era esta frase muy común en nuestro padre cuando quería decir que tendría oración sobre algún negocio. 5. Cualquier cosa que el padre haga en el trato con Dios la hace con un admirable recogimiento y prontitud, y parece claramente que, no solo imagina tener a Dios delante, más que lo ve con los ojos, y esto se puede ver aún en el bendecir la mesa.
Y de aquí se piensa le nace el grande daño que recibe el cuerpo cuando oye o dice misa, si no está recio, y aunque lo esté, muchas veces lo hemos visto enfermar el día que ha dicho misa. Es singular la ternura de devoción que demuestran estas palabras en un hombre de ideas y sentimientos robustísimos. Estuvo a punto de perder la vista de tanto llorar. El oficio divino era para él un dulcísimo martirio de devoción, cada palabra le hería como un dardo, y le obligaba a detenerse, y corrían sus lágrimas. Gran parte del día se le pasaba con el breviario en las manos y los ojos se le quemaban. Sus compañeros creyeron que era caso de conciencia el pedir la dispensa al Papa, como lo hicieron. Ignacio suplicó al Señor que él, que le daba aquel don de lágrimas, le diese también imperio y dominio sobre ellas. Dios le concedió perfectamente esta gracia, y procedía Ignacio como si tuviese en sus manos la llave de la divina consolación, pero nota el P. Rivadeneira, que esto era en lo de fuera, porque aun cuando se le secaban los ojos, el espíritu quedaba siempre rociado de divina consolación. El P. Laínez, que santamente le espiaba, dice que le veía subir con frecuencia a la azotea, de donde se viese el cielo abierto, se descubría, estando de pie, levantaba los ojos arriba, se hincaba de rodillas, hacía acatamiento a Dios, se sentaba en un banquillo bajo, cerca de tierra, porque estaba muy débil, y comenzaban a manar las lágrimas por sus mejillas con tanta suavidad, que no se le oía ni un gemido, ni un suspiro, ni el más pequeño movimiento de su cuerpo. Un año antes de morir, como terminación de su autobiografía que dictaba el P. González de Cámara, hizo esta pintura del estado actual de su espíritu, en orden a la santidad. El mismo día, antes de cenar, me llamó con un aspecto de persona que estaba más recogida de lo ordinario, y me hizo un modo de protestación que era, en sustancia, mostrar la intención y simplicidad con que había narrado estas cosas, diciendo que era bien cierto que no narraba nada de más, y que había hecho muchas ofensas a nuestro Señor. Después que le había comenzado a servir, pero que nunca había tenido consentimiento de pecado mortal, antes siempre creciendo en devoción, es decir, en facilidad de encontrar a Dios, y entonces, más que nunca en toda su vida. Y cada vez y hora que quería encontrar a Dios, le encontraba. Y que aún ahora tenía muchas veces visiones, mayormente aquellas de que se ha hablado arriba, de ver a Jesucristo como sol. Y esto le sucedía a menudo, estando hablando de cosas de importancia, y aquello le hacía venir en confirmación de lo que decía. El P. Laínez dice también, otras cosas diversas me ha contado de las visitaciones que ha tenido sobre los misterios de la fe, como sobre la Eucaristía, y por un espacio de tiempo sobre la persona del Padre, y otro sobre la persona del Verbo, y últimamente sobre la persona del Espíritu Santo. Y me acuerdo que, en las cosas, etiam de Dios nuestro Señor, más se había passive que active, como San Dionisio dice de Hieroteo, y otros ponen en el supremo grado de perfección. 8. 3. Dominio de sí mismo. Después de la unión con Dios vienen las virtudes de la vida de la santidad. Las principales, que tienen inmediatamente por objeto al mismo Dios, y son las teologales de fe, esperanza y caridad, quedan ya explicadas, al menos implícitamente en la unión divina. Fijaremos ahora nuestra atención en las virtudes mortificativas y de gran fuerza apostólica, porque son las más necesarias a los hombres consagrados a buscar la mayor gloria de Dios sub crucis vexillo, como dice y repite San Ignacio en las dos fórmulas del Instituto, que presentó a los papas para la aprobación y confirmación de la compañía. Solía Ignacio reducir todas estas virtudes a aquella máxima del Kempis que puso también con el mismo título de los ejercicios: véncete a ti mismo. Empecemos, pues, por declarar el dominio de sí mismo que llegó a alcanzar. Escribe el P. Rivadeneira, tuvo con la divina gracia y con el continuo trabajo y cuidado que puso, tan sujetas sus pasiones y tan obedientes a la razón, que aunque había perdido los afectos naturales del alma porque esto fuera dejar de ser hombre, parecía que no entraba en su corazón turbación ni movimiento de ningún apetito desordenado. Y había llegado a tal punto que, con ser muy cálido de complexión y muy colérico, viendo los médicos la lenidad y blandura maravillosa que en sus palabras y en sus obras usaba, les parecía que era de complexión flemático y frío. Mas habiendo vencido de todo punto, con la virtud y espíritu, lo que en el inferior afecto era vicioso de la cólera, se quedaba con el vigor y brío que ella suele dar y que era menester para la ejecución de las cosas que trataba. De manera que la moderación y templanza del ánimo no le hacía flojo ni remiso, ni le quitaba nada de la eficacia y fuerza que la obra había de tener. Parte 10 de la vida de San Ignacio de Loyola.
No obstante, nada de esto mandó en la vida de la compañía, con grande escándalo de mucha gente contemporánea, que no comprendía una religión sin coro. En nuestros días de renacimiento litúrgico han resurgido las críticas contra la piedad jesuítica como excesivamente individual, demasiado seca, demasiado separada de todo lo que son horas canónicas y misas cantadas, y canto eclesiástico. La razón de esta norma tan diversa, según que se trate de la vida interna o de la vida externa de la Compañía de Jesús, nos la da el Père Rivadeneira, con estas palabras: si siguiera su gusto e inclinación natural, y aun el provecho que sacaba del canto con el cual maravillosamente se recreaba y enternecía su ánima, y hallaba Dios pusiera coro en la compañía, mas como no tenía cuenta en ninguna cosa con su gusto ni inclinación, sino con lo que era más agradable y para más servicio de nuestro Señor, dejó de ponerlo, porque, como yo le oí decir, Dios, nuestro Señor, le había enseñado que se quería servir de nosotros en otros ministerios y ejercicios diferentes, y que, aunque sea tan santa y provechosa, como es en su iglesia, la ocupación de cantar en el coro, mas no era esta nuestra vocación, para la cual Dios nos había llamado. Tenemos aún otro ejemplo más significativo. El grande amor que había Ignacio dejado en Barcelona levantó sus llamas hasta el cielo, produciendo el éxodo hacia Roma de algunas personas barcelonesas deseosas de vivir bajo la dirección del fundador de la Compañía de Jesús. Tales fueron las dos Isabeles, Roser y Josa, de que se ha hecho frecuente mención en esta historia. De la primera sabemos ya que era como una segunda madre de San Ignacio. La Josa era una mujer extraordinaria, no solo en virtudes cristianas, sino también en dones intelectuales. De ella se cuentan cosas maravillosas como el haber predicado públicamente en la Catedral de Barcelona y haber discutido en Roma delante de los cardenales las más elevadas cuestiones teológicas. Parece también que también gran don de convertir a los judíos. Estas dos señoras se presentaron en Roma, y doña Isabel Roser obtuvo el año 1546 un rescripto del Papa Paulo III, para hacer los votos solemnes bajo la obediencia de la Compañía. San Ignacio comenzó a dirigirlas con el cuidado que le dictaba su inmensa gratitud, pero bien pronto entendió por experiencia las complicaciones que traería a su instituto la dirección habitual de comunidades femeninas con grave detrimento de los fines primordiales de la Compañía do Jesús. Bien comprendía, por otra parte, la herida crudelísima que abriría en el corazón de aquella santa mujer, dejándola después de tantos sacrificios y tanto amor. Pero no dudó un momento. Preséntase al mismo Papa que había otorgado el rescripto, y obtiene de él, en 1547, una bula por la cual la Compañía queda perpetuamente libre de la dirección de conventos. La pena que en todo este negocio pasó Isabel Roser no puede ponderarse. Llena de amargura volvió a Barcelona, en donde murió santamente. Sin duda fue este uno de los momentos más duros de la vida de San Ignacio, pero él pasó decididamente por encima de su propio corazón, y hasta por encima del corazón de aquella su segunda madre, para guardar fidelidad al ideal de la mayor gloria de Dios. Concluidas las constituciones, creyó Ignacio terminada la obra que el Señor le había encomendado, y determinó renunciar al gobierno de la Compañía para recogerse a la pura contemplación, preparándose para la bienaventuranza que sentía ya próxima. Llamó, pues, a Roma a los primeros compañeros y demás padres principales que habían entrado en la Compañía, y teniéndolos allí reunidos, presentóles el manuscrito de las Constituciones, para que lo examinasen e hiciesen sobre él todas las observaciones que estimasen convenientes, y luego les entregó esta carta: a los carísimos en el Señor nuestro, los hermanos de la Compañía de Jesús. En diversos meses y años, siendo por mí pensado y considerado, sin ninguna turbación intrínseca ni extrínseca que fuese en causa, diré delante de mi Criador y Señor, que me ha de juzgar para siempre, cuanto puedo sentir y entender a mayor alabanza y gloria de su divina majestad. Mirando realmente y sin pasión alguna que en mí sintiese por mis muchos pecados, muchas imperfecciones y muchas enfermedades, tanto interiores como exteriores, he venido muchas y diversas veces, a juzgar realmente que yo no tengo casi con infinitos grados las partes convenientes para tener este cargo de la Compañía, que al presente tengo, por inducción e imposición de ella. Yo deseo que el Señor nuestro que mucho se mirase, y se eligiese otro que mejor o no tan mal hiciese el oficio que yo tengo de gobernar la Compañía. Y eligiendo la tal persona, deseo asimismo que al tal se diese el tal cargo.
Y no solamente me acompaña mi deseo, mas juzgando con mucha razón para que se diese el tal cargo, no solo al que hiciere mejor o no tan mal, mas al que hiciere igualmente. Esto todo considerado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo mi Dios y mi Criador, yo depongo y renuncio simplemente y absolutamente el tal cargo que yo tengo, demandando, y en el Señor nuestro con toda mi ánima rogando, así a los profesos como a los que más se querrán juntar para ello, quieran aceptar esta mi oblación así justificada en la su divina majestad. Y si entre los que han de admitir y juzgar, a mayor gloria divina, se hallase alguna discrepancia, por amor y reverenda de Dios nuestro Señor, demando lo quieran mucho encomendar a la su divina majestad para que en todo se haga su santísima voluntad, a mayor gloria suya y a mayor bien universal de las ánimas y de toda la compañía, tomando el todo en su divina y mayor alabanza y gloria para siempre. La primera impresión que causó esta carta fue de maravilla y estupor de aquella humildad tan sincera. Todos habían dicho que no podían tener otro superior que el que siempre habían tenido por padre y guía de todos, pero ahora que habían experimentado su gobierno, debían confirmarse más en ello. Contestaron, pues, que no podían en conciencia hacer lo que les pedía, porque serían ingratos con él y con Dios que se lo había dado. Entonces pensó Ignacio que Dios le concedería lo que le negaban los hombres. Cayó enfermo de manera que creyó que nuestro Señor le llamaba, y era tal su consuelo y alegría, que no podía contener las lágrimas. Fue necesario que los padres y los médicos le dijesen que no podía entregarse así a aquellos sentimientos tan inflamados y amorosos que le debilitaban extraordinariamente. Devolvióle Dios la salud, y él tomó de nuevo el cargo de gobernar la compañía los 6 años que aún le quedaron de vida. Capítulo 2. San Ignacio, general de la compañía. 1. Organización de la compañía. Hemos visto cómo San Ignacio fue elegido general de la compañía de Jesús, a pesar de su resistencia, y cómo retuvo el cargo contra todos los deseos de dejar a otro que, según su parecer, la regiría mejor a gloria de Dios. Eran separables los oficios de fundador y general, pero juzgó toda la compañía que en Ignacio en ninguna manera debían separarse. En realidad, el talento de gobernar no es el mismo que el de fundar. Habrá que demostrar, por consiguiente, que Ignacio fue un excelente superior de la compañía. Ignacio dice en las Constituciones las cualidades personales que ha de tener el general, y estas son tales que bastan lo mismo a hacer un santo como un héroe. Los contemporáneos dijeron que allí Ignacio se había retratado a sí mismo. De estas cualidades trataremos en el capítulo de la santidad. Después trata el legislador del oficio de general, diciendo que está en gobernar todo el cuerpo de la compañía en manera que se conserve y aumente con la divina gracia, el bien ser y proceder de ella a gloria de Dios nuestro Señor. 1. En una obra como esta no es posible seguir paso a la propagación y vida de la compañía por todas las partes del mundo. El Peastrein ha hecho un resumen del desenvolvimiento de la compañía en el tiempo de San Ignacio, y de él tomaremos aquí lo más principal. El primero de todos los domicilios de la compañía fue naturalmente la Casa de Roma, formada por San Ignacio y sus primeros 9 compañeros, aun antes de fundarse la compañía. Desde 1538 fueron despertándose algunas vocaciones en la ciudad eterna, y cuando en abril de 1541 fue elegido general el santo fundador, ya tenía en casa 12 sujetos además de los primitivos padres. El segundo domicilio de la compañía fue la Casa de Lisboa, que años adelante se había de transformar en colegio, con la advocación de San Antonio. A ruegos de Juan III habían enviado Paulo III y San Ignacio a Lisboa a San Francisco Javier y al P. Simón Rodríguez con ánimo de mandarlos a la India. Llegados a Portugal, primero el P. S. Simón y luego Javier, en la primavera de 1540 dieron tales muestras de celo apostólico, que el rey pensó detenerlos en la metrópoli para bien de sus estados. Empero comunicando el negocio con el Papa y con San Ignacio, admitió el rey la idea que éste le propuso, y fue que partiese Javier para la India y quedase el P. Simón en Portugal. El gran apóstol de Oriente se embarcó para su misión en abril de 1541, y su compañero, quedándose en Lisboa, estableció una casa de la compañía en el monasterio de San Antonio, que le dio generosamente Juan III. Poco después, en el mismo año 1541, se abría una modesta casa en París, para que viviesen en ella algunos jóvenes de la compañía que necesitaban hacer la carrera de sus estudios.
En el año siguiente, 1542, empezaron los colegios, aunque todavía no eran para enseñar a otros, sino solamente para estudiar nuestros jóvenes religiosos. El P. Polanco tiene cuidado de advertirnos que el cuarto domicilio de la compañía fue el Colegio de Padua, habiendo sido enviados desde Roma él y el joven sacerdote Andrés Frusio a continuar sus estudios en aquella célebre universidad, juntándose allí con Jerónimo Otelo, recién admitido en la compañía, y con Esteban Baroello. Todos cuatro se instalaron en una casa pobrecita por abril de 1542 y dieron principio al Colegio de Padua, que luego fue dotado y protegido por Andrés Lipomano, llamado el Prior de la Trinidad, del nombre de un beneficio eclesiástico que poseía en Venecia. 2 meses después, en junio del mismo año, se daba principio al celebérrimo Colegio de Coimbra, que fue el más numeroso y floreciente de la primitiva compañía. La generosidad de Juan III lo fue dotando cumplidamente, y en torno de este colegio brotaron tan numerosas las vocaciones a nuestro instituto, que a los 2 años ya eran 60 los jóvenes jesuitas que se educaban religiosamente en Coimbra. En el mismo año entraba la compañía en los Países Bajos de un modo bien inesperado. Por julio declaró Francisco I la guerra al emperador Carlos V, y por vía de precaución militar mandó salir de sus estados a todos los vasallos de su rival en término de pocos días. Para entonces ya se había formado en París una comunidad de 16 jóvenes jesuitas dedicados a los estudios, cuyo superior era el P. Jerónimo Domènech, y entre los cuales se contaba el célebre P. Rivadeneira. Como de ellos eran 9 vasallos de Carlos V, entre españoles y flamencos hubieron de salir los 9 de París y guiados por el P. Domènech corrieron a Flandes entre grandes peligros de la vida. Allí se acomodaron el mes de agosto en Lovaina, al lado de la célebre universidad, y dieron principio a aquel colegio, que había de ser tan fecundo, espiritual y literariamente en todos los tiempos de la compañía. En el año siguiente, 1543, empiezan los domicilios de la compañía en España, Alemania y la India Oriental. Aunque desde 1539 habían evangelizado en España el P. Araoz y el B. Pedro Fabro, no habían asentado ninguna casa ni colegio. Esto lo hizo un humilde extremeño, el hermano Francisco de Villanueva, que, siendo ya de 32 años, fue admitido en Roma por San Ignacio, y después de algunos meses de probación, enviado a Coimbra para estudiar. Como allí fuese mal de salud, dispuso el santo que fuese a vivir en Alcalá, donde podría hacer sus estudios. En abril de 1543 entró solo Villanueva en esta ciudad y empezó a estudiar gramática. Permaneció solo 2 años, hasta que en 1545 Fabro y Araoz le enviaron algunos compañeros con los cuales se dio principio al Colegio de Alcalá, el más fecundo en vocaciones de toda España en los 30 primeros años de la compañía. El mismo año, 1543, abrió San Francisco Javier, en Goa, el primer colegio de la India, o por mejor decir, admitió la dirección de un colegio ya establecido para la educación de los indígenas. Entretanto, gracias a las diligencias de Fabro y de San Pedro Canisio, poco antes recibido en la compañía, se instalaba en Colonia el primer colegio que tuvimos en Alemania. En 1544 se abrió el Colegio de Valencia, en 1545 el de Valladolid, y poco después, el mismo año, el de Gandía. Al mismo tiempo se establecían los jesuitas en Barcelona. Brotaban por doquiera numerosas vocaciones a la compañía, y esta afluencia de postulantes se mostró principalmente en 4 puntos, en Roma y en el centro de Italia, en Portugal, en la España central y en Flandes. El año 1546 fue memorable por la vocación de San Francisco de Borja, duque de Gandía, a quien San Ignacio admitió en la compañía por octubre, aunque todavía hubo de conservar el ducado y la administración de sus bienes 4 años y medio, para acomodar a sus hijos y terminar otros importantes negocios. La entrada de este hombre fue un hecho capital en nuestra historia, pues primero por sus limosnas y después principalmente por sus virtudes y por la inmensa autoridad que gozaba con el emperador y con el rey de Portugal, fue verdaderamente el ángel tutelar de la compañía en nuestra península durante muchos años. Por entonces introdujo San Ignacio en la compañía la costumbre usada en todas las órdenes religiosas de nombrar provinciales. El 10 de octubre de 1546 expidió la patente, que designaba provincial de Portugal al P. Simón Rodríguez. El año siguiente era constituido provincial de España el P. Antonio de Araoz.
En este tiempo empieza la compañía a enseñar en sus colegios a los alumnos seglares y este ministerio tan característico de nuestra orden fue tomando mayor incremento de día en día. En 1547 partía de Portugal la primera misión para el África, desembarcando en el Congo 3 padres y un hermano coadjutor. En 1548 se abría en España el Colegio de Salamanca y entraba la compañía en Sicilia de un modo verdaderamente triunfal, pues fundaba los dos célebres colegios de Mesina y Palermo y recogía tan copioso fruto espiritual que apenas se había visto otro semejante en otras naciones. En estos años por la predicación del Pelaínez arraigaba la compañía en Florencia y se daban los primeros pasos para fundar en Bolonia, en Venecia y en otras principales ciudades de Italia. El año 1549 es memorable en nuestra historia por el establecimiento de las grandes misiones del Japón y del Brasil. Ya hacía 7 años que el gran Javier evangelizaba en la India y asombraba con sus virtudes y milagros a todo el Oriente. Había recorrido la costa del Indostán hasta el Cabo de Comorín, había predicado en la isla de Ceilán, de Meliapor, en la península de Malaca y en numerosas islas Molucas, y tenía establecidas varias residencias de la compañía en aquellos remotísimos países. Este año, el día 15 de agosto, desembarcó en el Japón y empezó a poner los cimientos de aquella misión, la más admirable que se ha visto en los tiempos modernos. En el mismo año el P. Manuel de Nobrega y el P. Juan de Azpilcueta ponían los pies en el Brasil y fundaban aquella misión que muy pronto pasó a ser provincia de la compañía. En los años siguientes continuaban fundándose en Europa numerosos colegios con pasmosa actividad. No podemos enumerarlos todos, pero nos parece indispensable llamar la atención sobre 2 instituidos por el mismo San Ignacio en la capital del orbe católico. Tales fueron el Colegio Romano y el Germánico. El 18 de febrero de 1551 14 jóvenes religiosos de la compañía, bajo la dirección del P. Juan Pelletier, francés, se alojaban en una modesta casa de la Vía Capitolina y daban principio al Colegio Romano, que debía ser, según el plan de San Ignacio, como el modelo de todos los colegios de la compañía, donde se educase en virtud y letras a los nuestros y se comunicasen los mismos beneficios a los externos, todo a los ojos del sumo pontífice que podía vigilar de cerca la ortodoxia de la doctrina y la santidad de las costumbres. El Colegio Germánico, cuya primera idea se debió al cardenal Morone, lo abrió San Ignacio en 1552, para formar en virtud y ciencia católica a jóvenes alemanes que pudieran ser después apóstoles de sus paisanos. En el mismo año de 1552 empezó la grande obra de promulgar las constituciones. El P. Jerónimo Nadal, escogido para esta empresa, las promulgó y puso en práctica en Sicilia. En los 2 años siguientes, 53 y 54, las estableció en Portugal y España, y en los últimos años de San Ignacio, en el norte de Italia. La visita del P. Nadal fue acompañada de una gran eflorescencia de vocaciones. En España, sobre todo, se fundaron numerosos colegios, y en la primavera de 1554, Nadal, por orden de San Ignacio, dividió en 3 la provincia española, que fueron, la provincia de Aragón, la de Andalucía y la de Castilla. No debemos omitir que a la muerte de San Ignacio estaba en camino para Etiopía una expedición de misioneros. El padre Polanco, escribiendo al padre Rivadeneira, que se hallaba en Flandes, hace el siguiente cuadro de la compañía. Ha dejado nuestro padre desde el 1540 acá, que se confirmó la compañía, ordenadas 12 provincias, y serían 13, si se contase la Etiopía. Y los colegios y casas que, viviendo nuestro padre, se han ordenado, pasan de 100. Dios sea loado que tanto aumento ha sido servido de dar a esta su mínima compañía. No indica el P. Polanco el número de sujetos que tenía entonces nuestra orden. Por documentos sabemos aproximadamente que eran 1 millar, verdaderamente podemos exclamar, digitus Dei estic. 2. Principios de gobierno de San Ignacio. San Ignacio dice al general en las constituciones que para bien gobernar, tome buenos auxiliares que se ocupen inmediatamente en los negocios particulares, porque aunque alguna vez pueda hacerlo por sí mismo, vale más que lo haga por otros, propósitos inferiores que deben ser personas escogidas a quienes pueda dar mucha autoridad. Regla sapientísima que hace que el gobierno no sea una máquina, sino una organización viva de personas. En este sistema el superior más alto es el que menos aparece, y por lo mismo ha de ser humilde, y ha de comunicar su autoridad con amor y confianza, sin temor de que esto le reste prestigio,
ni perjudique a los negocios particulares, los cuales piden siempre conocimiento de muchas menudencias que no llegan a las altas esferas. Es cierto que el Señor envió a San Ignacio grandes hombres para ayudarle, pero no es menos evidente que él supo aprovecharse de ellos maravillosamente. La Inez nos parece como la inteligencia de San Ignacio, Nadal, su corazón, Polanco, su mano derecha. Jamás se habrá visto un sistema en que cada uno ponga tanto de sí mismo y todos juntos parezcan una misma persona. Ignacio ponía principalmente su cuidado en formar hombres, después se fiaba de ellos enteramente, sin celos ni recelos. Tenía un maravilloso sentido de la justicia distributiva aplicada a un gobierno de la compañía, y es la principal causa humana de su eficacia. El P. González de Cámara, además de la autobiografía que amorosamente arrancó a San Ignacio, lo observó finamente, día por día y hora por hora, todo el tiempo que vivió a su lado, anotando todas las cosas, con una penetración que encanta, en un memorial que nos dejó, en el cual han ido a beber todos los historiadores ignacianos, desde el mismo Rivadeneira. Es muy notable la profusión y energía con que explana este punto del gobierno que acabamos de proponer, y de él tomaremos aquí lo más esencial para declararlo. Era nuestro padre, dice, en extremo amigo de que se diese a cada uno lo que se le debía. En cosas de mayor importancia usaba aún más particularmente de esta suavidad en el gobierno que consiste en dar a cada uno lo que se le debe por razón de su persona u oficio. Me acuerdo que acostumbraba llamar a un padre cuando le mandaba tratar negocios de mucha importancia con personas grandes de Roma, y que le decía: venid acá, yo quiero que vayáis a hacer tal negocio con el cardenal fulano, y quiero os hacer capaz de él. Yo pretendo esto, y para ello se me ofrecían estos y estos medios. Y después de darle entera noticia y las instrucciones necesarias, añadía: pero yo quiero que vos allá uséis de los medios que el Señor os enseñare que sean más convenientes, y os dejo en toda libertad para que hagáis lo que mejor os pareciere. Algunas veces se hubo conmigo de esta manera, y cuando volvía a la tarde, la primera cosa que me preguntaba era: ¿venís contento de vos?, presuponiendo que había tratado el asunto con entera libertad y que todo cuanto había hecho había salido de mí. Mas, aunque esta confianza que tenía de los súbditos era muy general, sin embargo, con los superiores subordinados era mucho mayor. El año 1553 mandó nuestro padre a esta provincia de Portugal por visitador al P. Miguel de Torres, que había poco más de un año que entró en la compañía, y para hacer esta venida le mandó hacer la profesión, y aunque había entonces negocios muy dificultosos e importantes todavía, para la resolución y determinación de ninguno de ellos le dio leyes ni reglas con que le limitasen el poder y libertad de la cual quería que usase en todas las cosas. Instrucciones amplias para todo y avisos que se le ofrecían para usarlos en tales o tales ocurrencias, eso sí, pero obligaciones de hacerlo de esta o de la otra manera no las impuso nuestro padre, antes le dio un gran número de papeles en blanco, firmados por sí mismo, para que, más conforme a lo que juzgase convenir, escribiese en ellos patentes o cartas suyas para los que quisiese y como quisiese. De la misma manera quería nuestro padre que los provinciales en sus provincias tuviesen toda la libertad posible en el gobierno de ellas y que a su vez no se la quitasen a los rectores y demás prepósitos locales para con sus súbditos particulares, lo cual se puede ver bien por un capítulo de una carta que escribió al P. Mirón cuando era provincial en esta provincia de Portugal, y es el siguiente: ni es oficio del prepósito provincial ni general tener cuenta tan particular con los negocios. Antes, cuando tuviese para ellos toda la habilidad posible, es mejor poner a otros en ellos, los cuales después podrán referir lo que han hecho al provincial, y él se resolverá, entendiendo sus pareceres, en lo que a él toca resolverse. Y si es cosa que se pueda remitir a otros, así el tratar, como el resolver, será muy mejor remitirse, máxime en negocios temporales y aun en muchos espirituales. Y yo para mí este modo tengo, y experimento en él no solamente ayuda y alivio, pero aún más quietud y seguridad en mi ánima. Así que, como vuestro oficio requiere, tened amor, y ocupad vuestra consideración en el bien universal de vuestra provincia, y para la orden que se ha de dar en unas cosas y otras, oíd a los que mejor pueden sentir de ellas a vuestro parecer. Para la ejecución no os impliquéis, ni por vos os embaracéis en ellas, antes, como motor universal, roded y moved a los motores particulares, y así haréis más cosas, y mejor hechas, y más propias de vuestro oficio, que de otra manera. Y cuando ellos faltasen, es menor inconveniente que si vos faltásedes,
Y estáos mejor a vos enderezar lo que vuestros súbditos faltasen, que no a ellos, ni a vos, enmendaros ellos en lo que vos faltásedes, lo cual sería muy ordinario entremetiéndoos en los particulares más de lo justo. Sigue el P. González trayendo ejemplo de cómo así se hacía, y da después las razones de este modo de gobierno, las cuales están llenas de buen sentido. La primera es que de aquí resulta un gran celo y fervor en la ejecución de las cosas, porque los hombres hacen naturalmente con más gusto aquellas cosas que tienen como más propiamente suyas. Y esto parece que sentía nuestro Padre cuando, después de vernos tratar los negocios que Él nos había encomendado, preguntaba si veníamos contentos de nosotros, como ya se ha dicho. Fundábase también esta orden del P. Ignacio en que Dios nuestro Señor concurre particularmente con el superior inmediato e inferior en las cosas particulares que propia e inmediatamente pertenecen a su oficio, por donde quererlas limitar o gobernar con reglas universales, es privarle de la superioridad y consiguientemente impedir la cooperación de aquella especial gracia de Dios, la cual, por concurrir con agente particular, tiene más eficacia para los tales negocios que cualquier otra. Para todo buen gobierno es menester que haya poder y saber, y de soirá manera quedan estas dos partes del todo separadas, porque al superior universal, que tiene el poder, no le es posible tener el saber particular y práctico que es necesario, y el superior inmediato que tiene el saber y palpa las cosas con la mano, no tiene poder para ejecutarlas por sí. Síguense además otros inconvenientes que, de parte de las personas y oficiales no menos se pueden temer, como son, dar lugar a que haya poca obediencia de entendimiento al superior universal. Porque sucederá muchas veces ordeñar el provincial al rector cosas contra lo que él está viendo con los ojos, especialmente siendo cosa dificultosa el vencer la inclinación natural que tienen los hombres a las cosas que se les prohíben o limitan, la remisión o flojedad en efectuar las cosas, así por el poco gusto de la naturaleza, como porque en muchas tendrán a la mano la excusa de no hacerlas, a saber, por falta de licencia o comisión del provincial, etc. Todo esto tenía nuestro Padre muy bien pensado, y por esto hizo siempre tanto caso de dejar a los superiores inmediatos toda la libertad posible, sin que esto le impidiera que a tiempos y a particulares sitios y personas pusiese a las veces las limitaciones necesarias, mas nunca con reglas universales que impiden mucho en la compañía la subordinación debida. Porque si al provincial se limita y coarta lo que se debe a su oficio, se mete en el de rector, y éste, por la misma razón, en el de ministro, y así de los demás, quedando en gran parte perturbado el orden del gobierno que el Espíritu Santo inspiró a nuestro bendito Padre. Este modo de gobierno, como se ve, está fundado en tener buen personal, y el primer principio para tenerlo es el buen cuidado en la admisión, punto al cual daba San Ignacio capital importancia, según queda ya indicado en el capítulo anterior. Tenía gran cuidado en escoger los que pedían entrar en cada compañía, diciendo que era este un punto capital, y que, si por algún motivo hubiese de desear vivir muchos años, sería para estrechar más la entrada. Nada, temía tanto como la turba de hombres. No son los muchos los que hacen las cosas, sino los buenos, aunque sean pocos. Y aquí sí que miraba mucho las condiciones naturales de cada uno. Aunque estimaba más a un hombre sencillo lleno de espíritu que a un letrado sin tanta virtud, pero ponía más empeño en conservar a este que al primero, porque, después de haberle formado en el amor de Dios, sería más provechoso para la salvación de las almas. En general asentaba este principio que tanto como tiene uno grandes cualidades para vivir en el mundo, las tendrá para ser de la compañía. La santidad debemos mirarla como lo principal, pero en nuestra religión no podemos prescindir de las cualidades humanas. Los privilegios extraordinarios del Señor han de quedar siempre a salvo porque Él no está sujeto a nuestras reglas. Capítulo 3. San Ignacio, padre de la Compañía 1. El gobierno de San Ignacio estaba fundado en principios generales de todos los títulos que los hijos de San Ignacio le han dado y le dan, el más usado y también el más dulce es el de padre, aplicándoselo, no como una denominación oficial ya petrificada, sino con toda la realidad y viveza de su significado. Así le llamaban a boca llena los primeros compañeros, y San Francisco Javier arriesgóse ya en vida a llamarle Santo Padre, tal como ahora lo llamamos. Ignacio es padre de la compañía, porque le dio el ser, pero ahora pretendemos demostrar que también es su padre, porque la gobernó con un carácter de tal
No es esta la idea que por el mundo corre, y aun por regiones que parece deberían ser ajenas al mundo. Del gobierno de San Ignacio tienen muchos un concepto como militar y casi mecánico, admiran su exactitud y su eficacia, pero le echan en cara falta de humanismo y de amor. No es posible que haya leído las constituciones ni historia alguna auténtica quien tal cosa afirma. Dos hombres contemporáneos y de mérito excelente, los padres Cámara y Rivadeneira, escribieron la historia del gobierno de San Ignacio, fundada en los principios especulativos por los cuales se regía y en los hechos de cada momento, y de ellos resulta una imagen totalmente opuesta a la que nos pintan esos detractores. Para reducir las cosas a principios bien definidos, expondremos en este capítulo dos ideas, o sea, que el gobierno de San Ignacio fue esencialmente espiritual, y dulcemente paternal. Empecemos por lo primero. San Ignacio quiere que todo lo de la compañía vaya por caminos sobrenaturales. El que entra ha de tener por fin únicamente el servir a la majestad divina, el que estudia solo ha de buscar la gloria de Dios y el bien de las almas. El operario, después que ha pasado años y años en los estudios y en una diligentísima preparación para los ministerios, piense que el acierto lo dará sola unctio sancti spiritus, et ea prudentia quam communicare solet dominus igis qui in divina sua majestate confidunt. Solo la unción del Espíritu Santo y la prudencia que Dios nuestro Señor comunica a los que en divina majestad confían uno. Al rector, después de una larga lista de cualidades que debe tener, le dice que se haga cargo que su oficio es in primis oratione et sanctis desideriis totum collegium velutum eris sustinere, es decir que ha de sustentar sobre los hombros todo el colegio, con oración y santos deseos. 2. El retrato que hace del general es verdaderamente el de un santo que con la oración y el amor ha de santificar toda la compañía. Así lo hacía él. El Penadal dijo un día al P. Cámara, la cosa que más debemos procurar todos es que nuestro padre esté en ocio, porque su ocio como es tan familiar y unido con Dios sustenta y tiene en peso toda la compañía. Ignacio no comprendía en la compañía un gobierno que no fuese enteramente sobrenatural en los principios, en los motivos, en los fines y en la misma manera de ejercerlo. Oigamos ahora cómo empieza la 10ª parte de las constituciones que trata la manera como se ha de conservar y crecer el cuerpo de la compañía en su buen ser, porque la compañía, que no se ha instituido con medios humanos, no puede conservarse ni aumentarse con ellos, sino con la mano omnipotente de Cristo, Dios y Señor nuestro. Es menester en él solo poner la esperanza de que él haya de conservar y llevar adelante lo que se dignó comenzar, para su servicio y alabanza y ayuda de las ánimas. Y conforme a esta esperanza, el primer medio y más proporcionado será de las oraciones y sacrificios que deben hacerse a esta santa intención, ordenándose para ello cada semana, mes y año, en todas partes donde reside la compañía. Para la conservación y aumento, no solamente del cuerpo y lo exterior de la compañía, pero aún del espíritu de ella, y para la consecución de lo que pretende, que es ayudar a las ánimas para que consigan el último y sobrenatural fin suyo, los medios que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que se rija bien de su divina mano, son más eficaces que los que le disponen para con los hombres, como son los medios de bondad y virtud, y especialmente la caridad y pura intención del divino servicio, y familiaridad con Dios nuestro Señor en ejercicios espirituales de devoción y el celo sincero de las ánimas por gloria del que las crió y redimió, sin otro algún interés. Aplicando estos principios al gobierno, dice San Ignacio aquella frase preciosa de que el oficio principal del rector ha de ser, sostener todo el colegio con la oración y santos deseos. 5. Podemos bien decir que así llevaba él sobre sus hombros toda la compañía, no solo la que vivía en su tiempo, sino también la que vino después. La compañía, después del amor de Dios, es hija de las lágrimas de San Ignacio, y de ellas vivimos todavía sus hijos. Gobernaba, pues, primera y principalmente con oraciones y santos sacrificios con los que él personalmente aplicaba y los que en toda la compañía se ofrecían para su conservación. Es posible que algún prudente, según el mundo, se sonría ante esta afirmación teniéndola por una afectación de misticismo. Así nació la compañía, y así la quería gobernar. Al tratarse de la fundación, topábase con dificultades humanamente insuperables. La primera arma de San Ignacio para vencerlas fue orar y ofrecer 3000 misas a esta intención. Pues de la misma manera, siempre que se le presentaba un negocio particular de alguno, o general de toda la orden, el primer remedio era la oración. Así el gobierno miserable de los hombres se levantaba hasta la divina norma de la eterna sabiduría.
A la oración añadía las virtudes de humildad y celo de las almas como virtudes y medios de gobierno. Humanamente esto es incomprensible, pero divinamente tiene un profundísimo sentido, el de unir más el instrumento con Dios, fuente de toda prudencia y sabiduría. Luego que fue elegido general de la compañía, lo primero que hizo fue meterse en la cocina y hacerse cocinero de todos. Después se puso a enseñar la doctrina cristiana a los niños durante 40 días seguidos, y venía no solamente la gente menuda, sino gente mayor de toda clase, para oír aquella palabra inflamada, que, como dice el Père Rivadeneira, parecía como llamas encendidas, tanto que, aun callando él, parecía que su semblante inflamaba a los presentes y que los ablandaba y derretía con el divino amor la inflamación de todo su rostro. 6. Y bien se veía caer las lágrimas de los oyentes y las numerosas confesiones cuando se concluía la plática. Aplicando estos principios al gobierno de cada hijo suyo en particular, entendía Ignacio que el primer oficio suyo y el de todo superior de la compañía era ser padre espiritual. Y de hecho lo era el excelentísimo. Los que a él acudían encontraban que veía mejor en sus almas que ellos mismos. Usaba un medio muy eficaz de consolar las penas interiores y era contar algo semejante que a él en su vida le había pasado. Lo cual no quiere decir que pretendiese llevar a todos por su mismo camino, antes bien, censuraba duramente esa manía de algunos directores, porque esto era no entender los diferentes dones del Espíritu Santo y la diversidad de gracias con que quiere Dios ayudar a las almas. No medía la virtud interior por las exteriores apariencias ni por la condición natural suave y fácil de ciertas personas, sino por el interior espíritu con que cada uno se entregaba a Dios nuestro Señor, venciéndose a sí mismo. Por esto le era